Estamos hablando acerca de manos abiertas y hemos hablado sobre algunas cosas muy importantes. Y es que la generosidad, en primer lugar, es un asunto del corazón. Eso fue lo que vimos durante la primera entrega, que por cierto, si no estuviste con nosotros, puedes buscarla en nuestro canal de YouTube. Y si estás aquí, en el canal de YouTube, gracias por participar. Ahora, en segundo lugar, lo que vimos fue que la generosidad es un asunto de mentalidad. Y al conversar con algunos de ustedes, nos evaluábamos si nuestra mentalidad es la mentalidad de la bolsa, que termina siendo la bolsa rota, si nuestra mentalidad es una mentalidad de canasta, avanzamos para dar de eso que consideramos que puede ser poco, pero que creemos que Dios puede multiplicarlo cuando lo damos, o si finalmente avanzamos hacia la mentalidad de graneros. Y la mentalidad de granero es: doy lo primero y lo mejor para Dios, porque creo que Él va a llenar mis graneros. Hoy vamos a hablar acerca de dar versus ser generoso. Porque, y este es un desafío para mí. Recuerden que ustedes están viniendo para escuchar mis pensamientos, porque estoy luchando con esto, ¿ok? Y entonces ustedes vienen y me ayudan, escuchándome, porque de pronto no están luchando con lo mismo. Pero yo he llegado a creer que dar es lo mismo que ser generoso. Y doy esporádicamente. Y creo que eso es ser generoso. Y doy eventualmente. Y creo que eso es ser generoso. ¿Y saben por qué? Porque yo recuerdo muy bien lo que doy. Yo le sigo la pista a lo que doy. Y aunque dé una vez al año, yo lo enmarco en mi mente, en un marco de oro. Y cuando alguien me pregunta: Álvaro, ¿crees que eres generoso? Yo le saco mi cuadrito de esa vez que di en el año a alguien que necesitaba y digo, claro que sí. Y es como que el Señor me recuerda, no. Una cosa es que des, otra cosa es que en realidad seas generoso. Yo quiero entender la diferencia. Quiero entender la diferencia. Y hoy voy a sumergirme en eso, junto con ustedes. A ver, hay algunos mitos sobre la generosidad. Vamos a autoevaluarnos a ver cuántos de estos mitos hemos adoptado. Sabes, los mitos son algo que yo asumo que es verdad, pero que en realidad no es cierto. Y el primer mito es que la generosidad es espontánea. Es decir, en algún momento yo veo una situación, una necesidad, y de pronto hay en mi corazón una motivación y doy. Entonces yo voy por la vida creyendo, la generosidad es espontánea. Uno nunca sabe cuándo va a dar, pero de pronto si tiene la oportunidad, lo hace. Y eso es ser generoso. ¿Tienes ese mito? Lo otro es que la generosidad depende del flujo de dinero. Así que cuando tengo, doy. Y si tengo más, doy un poco más. Y es más fácil dar al inicio de quincena. Pero al final de la quincena, eso es muy duro. Entonces yo estoy dependiendo, mi generosidad depende del flujo de dinero. ¿Lo crees? ¿Has creído eso?
¿Y qué acerca de? Bueno, la generosidad es sobre la cantidad. Y de hecho, a veces nos ocurre que hay alguna situación que requiere de aportes de personas y de pronto alguna persona da una cantidad mayor y decimos, dio un aporte generoso. Y voy a decirte algo, generoso solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe, el que dio. Porque a veces ese que dio menos fue más generoso, porque dio inclusive de su necesidad. ¿Recuerdan esa viuda que Jesús observó en el lugar de las ofrendas en el templo, que tenía solo 2 moneditas, era lo único que tenía? Pero Jesús detuvo toda la colecta de las ofrendas y llamó la atención sobre ella y dijo, ustedes han dado de lo que les sobra. Pero esta mujer que dio 2 moneditas, las más insignificantes en el imperio, en ese tiempo, en el imperio romano, ella dio más que todos ustedes, porque ella dio todo lo que tenía. Entonces la generosidad no depende de cantidad, depende de proporción. ¿Cuánta proporción? ¿Qué porcentaje la persona está dando de lo que tiene? Pero nosotros nos engañamos, pensando, si es mayor la cantidad, es más generoso. Y los ricos son generosos. Queridos, vamos a estar claros, los ricos son ricos, los generosos son generosos. No es una cosa que se... Y por cierto, yo no estoy diciendo que los pobres son generosos, los pobres son pobres. Entonces usted puede mezclar ambos factores. Tenemos personas pobres, generosas, tenemos personas ricas, generosas, y eso tiene que ver con lo anterior. No se trata de la cantidad que dan, se trata de qué proporción de sus ingresos dedican a la generosidad. Yo conozco personas que no son ricas, son personas que viven el día a día y son muy generosas y no son ricas. Entonces, ¿de qué depende? Necesitamos entender esto, ¿no es cierto? Necesitamos entender esto. Porque si yo quiero pasar de la mentalidad de la bolsa, del que solo retiene, que termina tomando de la bolsa, y por cierto, hay momentos en mi vida donde yo necesité recordarme, o doy lo que corresponde a Dios, o lo estoy robando. No hay otra opción. O doy lo que pertenece a Dios, o lo estoy robando. No hay un punto intermedio. No hay, ¿me lo prestas? Mirando al cielo. No. ¿Ok? Entonces a veces mi vida es la vida de la bolsa. Pero si yo quiero pasar de la bolsa a la canasta del que da y cree que Dios puede multiplicarlo, que no importa si parece poco en el momento, Dios puede multiplicarlo. Y luego quiero pasar al granero. Y recuerda, la mentalidad del granero es quien ahora da de forma constante lo primero y lo mejor para Dios, creyendo, Dios va a multiplicar mis graneros. Yo necesito entender esto, yo necesito sacarme de la cabeza los mitos que tengo acerca de la generosidad. Entonces, si esto es un mito, la verdad es que la generosidad no es espontánea.
Y si tú esperas que sea, no, un asunto espontáneo de mi parte, porque yo estoy esperando sentirlo en mi corazón, nunca vas a ser generoso. La generosidad no depende del flujo de dinero. El generoso, reciba poco, reciba mucho, sigue siendo generoso. No es sobre la cantidad. Y voy a recordar, no, porque es que la gente habla más o menos así, dice, no, porque uno no es generoso porque uno no es rico. Si yo fuera rico, yo sería generoso. Dios lo sabe. Mire, voy a decirte algo. Si teniendo poco usted no es generoso, teniendo mucho tampoco va a ser generoso. Vamos a estar claros, porque esto es un asunto del corazón y es un asunto de la mentalidad. ¿Ya estamos convencidos de eso? ¿O todavía lo estamos discutiendo? Bueno, veamos algo. Hay un dicho que para los creyentes del primer siglo fue un dicho común. Y yo se los voy a mostrar. Y es interesante, este dicho es algo que Jesús dijo y que ellos adoptaron en el primer siglo. Pero si tú lo buscas en los evangelios, no lo consigues. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesús lo dijo? Si ninguno de los que relató su biografía o bio en los evangelios lo registró, porque pasó de boca en boca. No fue escrito, pero pasó de boca en boca. Y es citado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos al contexto. El apóstol Pablo ha realizado un ministerio maravilloso. Recuerdan el apóstol Pablo, un perseguidor que se consigue con el Cristo resucitado y su vida es transformada. Y se convierte en un apóstol, es decir, en un comisionado especial de parte de Dios para llevar la verdad de Jesús, para enseñar a otros a vivir la vida, aplicar la vida de Jesús en comunidades de fe. Él es el plantador de iglesias, el mayor plantador de iglesias en ese tiempo. Él escribe cartas. Ahora, hay una iglesia muy especial para él, que son los hermanos de Éfeso. Éfeso es una ciudad ahí cerca del mar Mediterráneo. Y él sabe que va a Jerusalén y allí lo van a apresar. Él entiende a lo que se está exponiendo. Ha sido perseguido por las autoridades religiosas judías, esas mismas que llevaron a Jesús a un juicio y que lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Bueno, Pablo entiende el riesgo de ir a Jerusalén, donde están las autoridades judías, después de haber llevado el mensaje de Jesús, después de haberse convertido en una amenaza para lo que estaba establecido por los judíos. Y le pide a los ancianos, a los líderes de Éfeso, que se reúnan con él en el puerto donde él va a partir. Y se despide. Es un momento muy, muy conmovedor. Cuando yo leo esto, algunas veces he llorado. Porque Pablo sabe que no lo volverán a ver. Y entonces, en lo que él les dice, yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Estoy leyendo en Hechos 20, 33 al 35. Mire, Pablo no está hablando de cosas que él hizo eventualmente,
Pablo no está hablando de cosas que él hizo cuando tenía. Pablo no está diciendo, yo era rico y por eso pude repartir esto. No, Pablo está hablando de un estilo de vida. ¿Se dan cuenta de eso? Miren el estilo de vida de Pablo. No he codiciado. Es decir, yo he sido líder entre ustedes, pero no he sido un líder que está viendo a ver qué puede sacarles. No. Por otro lado, está diciendo, además de hacer la obra de Dios, yo he trabajado. Wow. Y además de eso, he trabajado para suplir no solo mis propias necesidades, sino las necesidades de quienes han estado conmigo. Mira el esfuerzo de él. Está hablando de un estilo de vida, satisfacer las necesidades de quienes han estado conmigo. Si quienes han estado conmigo necesitaban algo, yo estaba satisfaciendo. Yo he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Wow, estas palabras son interesantes. Constante, un ejemplo constante. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Y aquí las palabras del Señor Jesús. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Esas que no aparecen en ninguno de los evangelios, pero que han sido parte de lo que ellos generalmente están recordándose y diciéndose. Hay más bendición en dar que en recibir. Vamos a leer esas palabras del Señor Jesús y vamos a recordarla ahora nosotros. A ver, hay más bendición en dar que en recibir. Mira, nosotros puede que digamos estas cosas de vez en cuando. Entonces cuando damos algo y alguien nos agradece, decimos, bueno, lo que pasa es que hay más bendición en dar que en recibir. Y Pablo está diciendo, no es así. No es cuando das esporádicamente. No es cuando das dependiendo de tu flujo de caja, ¿sabes? De cómo va. No es si una persona que tiene más da. Por cierto, nosotros todos creemos que somos pobres porque nos comparamos con los que tienen más. Pero cuando el que tiene menos se compara contigo, ¿cómo te ve? Entonces no se trata de eso. Se trata de constante, es un estilo de vida. Es el estilo de vida que todos los días lo que hace y en lo que se esfuerza y en lo que recibe, ve lo que recibe y dice, hay más bendición en dar que en recibir. Y miren, para eso no puedo gastarlo todo en mí mismo. Yo debo crear un margen. Debo crear un margen. No importa si gano mucho o gano poco. De mi esfuerzo, de lo que recibo por mi esfuerzo. Y es lo que yo estoy observando en Pablo. De lo que él recibía de su esfuerzo, él creaba un margen. Él decía, no voy a gastarlo todo en mí mismo. Mi hábito es crear un margen, gane poco, gane mucho. Mi hábito es crear un margen y ese margen es para dar, para suplir necesidades, para impulsar la obra que Dios mismo me ha enviado a impulsar. Solo así yo puedo decir que estoy viviendo recordando estas palabras del Señor Jesús. Que hay más bendición en dar que en recibir. Y cuando yo veo esto me desafía. A mí me desafía. Porque mi tendencia es gastar todo lo que recibo en mí mismo. Esa es mi inclinación. Muchas veces lucho para crear ese margen. Entonces,
La generosidad, ya vimos los mitos. La generosidad, ¿cómo es? Vamos a decirlo, la generosidad es premeditada. Premeditada. ¿Sabes qué es premeditada? Que se anticipa, que planifica, ¿no es cierto? Es calculada. Significa, tiene que ver con esa proporción o esa porción que yo aparto, lo calculo. Es designada. Designada es cuando uno dice, esto es para eso. ¿No es cierto? Y yo estoy dando en esto y en aquello. Así que yo te pregunto, si la gente se acerca, se sienta contigo, alguien que está comenzando a crecer en su fe en Jesús y te busca a ti porque tú tienes un poquito de más años y dice, yo quiero aprender a ser generoso, enséñame. Y te pregunta, ¿cómo es que tú planificas tu generosidad? ¿Cómo es que tú calculas eso que das de forma constante, como dice el apóstol Pablo? Es un ejemplo constante. ¿A qué lo designas? ¿A qué lo designas? ¿Tú tienes algo a lo que designas tu generosidad? Yo antes he dicho, particularmente estoy designando mi generosidad a impulsar el discipulado de nuevas generaciones, plantar nuevas iglesias, formar y cuidar pastores. Aura me acompaña en eso, pero entonces Aura me pone un adicional. Ayudar a familias en necesidad extrema. Entonces me la pone más difícil porque lo amplía. Pero tú designaste ya. Porque uno es espontáneo, porque si tú y yo somos espontáneos, no de vez en cuando un niño en un semáforo me parte el corazón. No, no es así. ¿Usted cree que Pablo daba así? Él está diciendo, mira, yo he designado esto. Yo he designado esto para estar entre ustedes, para llevar el mensaje, para hacer la obra de Dios. Lo he designado, pero también para ayudar a quienes están conmigo. Y además de eso es liberada. Y vamos a aprender cómo es esto de liberada. Liberada. Esa palabra es interesante y es poderosa. Vamos entonces. Premeditada, ya hemos dicho, tienes un plan. Tienes un plan. Y voy a leer palabras que también escribe el apóstol Pablo. Y voy a decirles en qué contexto. Jerusalén fue la ciudad donde inició este movimiento de Jesús. Jerusalén, increíblemente, fue el lugar donde crucificaron al Señor. ¿Cómo es que poco más de un mes, miles venían para convertirse en seguidores de Jesús? Si lo habían matado al fundador de este movimiento de fe en una cruz. La única explicación, él había resucitado. Él había resucitado y la gente lo sabía. Y para demostrar que él había resucitado, los apóstoles, los discípulos, salieron a las calles de Jerusalén para proclamar su resurrección y para hacer milagros en su nombre. Miles vinieron a Jesús. Pero Jerusalén pasó por un momento de gran necesidad. La gente moría de hambre. Estoy diciendo años después. Años después, varias iglesias ya habían sido plantadas en eso que se llamaba el Asia Menor, alrededor del mar Mediterráneo, al norte del mar Mediterráneo.
y se inicia como una campaña para ayudar a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén, en su necesidad, debido a la sequía y a la hambruna. Entonces Pablo dice, hey, vamos a tener un plan. Para Pablo el asunto de la generosidad siempre tiene un plan. Y él dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Eso está en 1 Corintios 16:2. Está escribiéndole a los hermanos ahora en Corinto, en esa ciudad. Y les está diciendo, vamos a hacer un plan. Quien tiene un plan, hace un margen y aparta en un tiempo determinado. ¿En qué tiempo les pidió Pablo a estos creyentes que apartaran eso que iban a dedicar para darlo? ¿En qué momento? El primer día de cada semana. ¿No les llama la atención el primer? Porque cuando planifico me anticipo. Nuestro problema es que damos, pero no somos generosos. Porque nosotros no nos anticipamos. Bueno, si me queda... Entonces es el último en vez del primer. Es el último tiempo, sí, lo que sobre. No es así. Eso no me lleva a tener un corazón generoso. Por otro lado, la generosidad es calculada. Ya sabes cuánto vas a dar. Hay una proporción que yo calculo. ¿Tú sabes cuánto vas a dar? Es una práctica. Si son esposo y esposa y ambos quieren crecer en generosidad, necesitan sentarse, planificarlo y calcularlo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, fíjate, ahora sigue escribiendo a los Corintios, pero aquí en una segunda carta que tenemos, en el 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Significa, no solo es premeditado, es calculado. ¿Cuánto? Hay un cuánto. ¿Tú lo tienes? Recuerda, yo quiero salir de la mentalidad de la bolsa. Ir a la mentalidad de graneros. Yo no quiero ser uno que da. Yo quiero ser generoso. Yo quiero decir a mis hijos, algún día yo quiero decirle a mis hijos, yo sí, y su mamá y yo hemos sido un ejemplo constante para ustedes, igual que el apóstol Pablo. Yo quiero decirle a mis hijos en la fe, yo he sido un ejemplo constante para ustedes. Hay que decidir cuánto voy a dar. Yo sé, esta es una lucha. Esa es la discusión. No, porque si los diezmos son de la ley o de la gracia, la antigua. Ok, dale. No discutamos eso. Dime cuánto vas a dar. ¿Tú tienes claro? ¿Tienes un cálculo? No, porque eso es espontáneo. Creo que Pablo te llevaría aquí y te diría, no. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y eso no es en el momento. Porque si lo vas a llevar planificadamente, el primer tiempo, el primer día,
de la semana, debes saber cuánto. Designado, tienes que definirlo hacia dónde va tu dinero. ¿Con qué estás comprometiéndote? ¿Con qué estás comprometiéndote? Si eres parte de una familia de la fe, ¿tú estás comprometido a lo que esta familia de la fe está haciendo para Dios? Damos por sentado que cada una de nuestras sedes abra cada día. ¿Tú estás contribuyendo para hacerlo posible? Para que más personas reciban el amor, el mensaje de Jesús. ¿Estás comprometido con qué? Con nuestro centro de atención y prevención de la desnutrición infantil. ¿Estás comprometido con qué? Con la edificación de matrimonios, con el discipulado de niños. ¿Con qué? ¿Te das cuenta de lo que digo? Sigue el apóstol Pablo escribiendo, y esta vez les escribe a la gente que vivían en una región llamada Galacia. Y escribe su carta, Gálatas 6:10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está diciendo, aquí vamos a designar, pero hay una prioridad. Hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? Mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Yo diría de esta manera, mayormente ¿a quién? Yo soy padre de familia. Imagínense que yo sea generoso con todo el mundo, pero no me ocupe de los míos. Eso es contradictorio, ¿no es cierto? Dios quiere que me ocupe de los míos. ¿Tú te imaginas que cada hombre en esta nación sea un hombre responsable con sus hijos? Cada mujer en esta nación, una mujer responsable con sus hijos. ¿Qué pasaría? Dígame, ¿qué pasaría? Seríamos una mejor nación. Designado, trabajo para. Ahora, designado, voy a ser generoso con todos, pero primeramente con los de la familia de la fe. Voy a contribuir en la familia de la fe donde hago vida. Designado. Y aquí está Primera de Timoteo 5:8, esa designación que es va por prioridades. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Saben por qué Pablo está escribiendo eso? Porque habían hombres que formaban parte de la iglesia que pastoreaba Timoteo. Timoteo es discípulo de Pablo, se convirtió en pastor. ¿Ok? Por cierto, pastoreó en esa ciudad llamada Éfeso. Entonces habían hombres que formaban parte de la iglesia y cuando las mamás estaban ancianitas, como la mamá estaba ancianita y la iglesia asignaba una partida para las viudas ancianas, entonces estos hijos, cuando el papá moría y la mamá quedaba viuda, estos hijos hechos y derechos llevaban a su ancianita a la iglesia y decían: aquí está mi mamá, pobrecita, ella es viuda, denle ustedes. Entonces Pablo le dijo a Timoteo: no, ya va, vamos a estar claro. Ese hijo que tiene fuerzas, que trabaja, debería preocuparse él primero ¿por quién? Por su mamá, por su esposa, por sus hijos, y no colocarlo como una carga a la comunidad de fe. La comunidad de fe debería atender a viudas mayores de 60 años que sirven en la iglesia y que no tienen quien la sostenga. ¿Ves la idea?
Pero lo que estoy hablando es el asunto de designar dónde va ese recurso que doy, con qué me voy a comprometer, con qué me voy a comprometer. Voy a darles mi ejemplo. Y no quiero jactarme con esto, pero yo soy el primero que piensa todas las semanas en que haya suficiente para el Centro de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil. El primero. Lo siento como mi responsabilidad. Por eso, cuando yo voy por la calle, en mi carro, y en un semáforo veo un niño pidiendo, no me siento culpable. Difícilmente yo voy a sacar para darle a ese niño. Y usted dice, qué corazón tan duro. No, yo no sé a dónde va ese dinero. Yo no sé si ese niño está siendo explotado por alguien que lo envía a pedir dinero. Porque ya yo he escuchado muchas historias. Pero yo sí sé que lo que doy al Centro de Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil, tiene un impacto poderoso. Yo he visto madres, familias enteras transformadas, niños que se recuperaron de la desnutrición, que hoy en día brillan por lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? Designada. ¿Ves? Designada. Y luego es liberada. A ver, ¿ustedes me ayudan a recordar las palabras? Entonces, la generosidad en primer lugar, ¿qué es? Planificada o, sí, premeditada o planificada, como tú quieras. En segundo lugar es calculada. Yo tengo una cantidad, es más, debería ser una proporción definida de lo que dedico a dar. En tercer lugar es designada. Yo estoy comprometido a lo que doy. Ojo, recordando prioridades. Debo sostener primero mi familia. Debo dar a la familia de la fe. Y debo definir qué voy a impulsar. Pero finalmente es liberada. Lo sueltas para que ya no sea tuyo. Y eso a algunos les cuesta, porque quieren controlarlo todo. Una vez que lo suelto, ya no me pertenece. Una vez que lo suelto, lo dejo en las manos de Dios. Una vez que lo suelto, creo que bendecirá a otros. Voy a decirles algo, esta palabra liberada tiene dos connotaciones que van juntas. Uno, yo libero mi dinero. Yo libero mi dinero. Lo dejo libre. Pero por otro lado, yo me hago libre del dinero. Me hago libre del dinero. Si usted tiene problemas con la plata, hay gente que vive su vida luchando con el dinero. Yo voy a decirles cómo es la gente que vive la vida luchando con el dinero. Nunca sabe cuánto tienen, nunca saben cuánto tendrán, viven enredados en deudas, piden prestado y no pagan, tienen relaciones rotas debido al incumplimiento. Les cuesta hacer un plan, les cuesta ahorrar. Siempre se consideran alcanzados. Yo entiendo eso. Y eso no tiene que ver con mucho o poco, rico o pobre. No, yo conozco ricos que viven así.
siempre preocupados por la plata. Yo no quiero vivir así. Liberado es que yo me libero del dinero. No soy esclavo del dinero. No estoy bajo su control. ¿Cuántos quieren libertad? Esa es verdadera libertad financiera. Sigue hablándonos el apóstol Pablo. El apóstol Pablo parece que no le tenía miedo a este tema, ¿no? Y vuelve a escribir allí en 1 Timoteo 6, 18, 19. Él dice, él habla a la gente que tiene una buena posición económica. Yo quiero recordarles, todos nosotros nos vemos como pobres cuando nos comparamos con el que tiene más. Pero a mí me gustaría que alguno que tiene menos se compare contigo. A ver qué te dice. Uno que tiene menos. Yo he aprendido esto. Yo siempre podré dar algo que le sacará las lágrimas a otra persona. Porque eso me sobra y aquel lo necesita y nunca podrá tenerlo en la condición donde ahora está. Entonces, a quienes tienen mejor posición económica, mira lo que Pablo les dice, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. ¿Quieres asegurar tu futuro? ¿Quieres asegurar tu futuro? Pablo dice, sé rico en buenas obras. Sé generoso. No uno que da, no. Recuerda, hay una diferencia en ser uno que da y otro que realmente es generoso. Dispuesto a compartir lo que tienes. Disponte a compartir. Y esas 4 palabras te llevan a ser alguien que está dispuesto realmente a compartir. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. Seguridad para el futuro. Yo he aprendido esto. Hay 2 piernas sobre las cuales corre la libertad financiera. Una pierna se llama mayordomía, sabia administración. Administrar el dinero según principios eternos. Y la otra pierna, ¿sabes cómo se llama? Generosidad. Generosidad. Si alguien solo está administrando según principios eternos, si alguien solo dice riqueza según los judíos, principios, riqueza según los primeros cristianos, y administra bien, pero no es generoso, se queda con todo. Y Pablo dice, no. Pero cuando eres buen mayordomo, administrador de lo que Dios te da, y al mismo tiempo desarrolla generosidad, tú eres como uno que corre hacia ese fundamento seguro para el futuro. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Quiero que me ayudes entonces, porque esta va a ser mi aspiración, porque ya yo no quiero ser uno que da. Tú puedes decirlo conmigo. A ver, ¿qué te parece si decimos? Ya no quiero ser uno que da. Quiero ser generoso. Quiero convertirme en alguien generoso. Quiero que mañana mis hijos me vean y digan, mi papá fue un ejemplo constante de generosidad. Quiero que mis discípulos, mis hijos en la fe, digan, él para mí fue un ejemplo constante de generosidad. Igual que el apóstol Pablo, con esos ancianos, líderes y pastores de Éfeso. Yo quiero que
Yo quiero tener esa fuerza para decirles, fui un ejemplo constante. Entonces, para ser un ejemplo constante, yo necesito crear hábitos. Y yo tengo 4 claves para crear ese hábito de generosidad. ¿Cuál es la primera clave? La generosidad es premeditada. La segunda clave, la generosidad es calculada. La tercera clave es, la generosidad es designada. Y la cuarta clave, la generosidad es liberada. Libero mi dinero, los libero, pero yo al mismo tiempo soy libre de la esclavitud, de las preocupaciones por el dinero. Esta semana decide y escribe un plan entonces que sea premeditado, calculado, designado de cuánto darás y a dónde irá antes de que llegue tu próximo ingreso. Y si son esposos, por cierto, hay matrimonios que no pueden hablar de dinero, porque cuando hablan de dinero terminan peleando. Si es así, tu matrimonio es esclavo del dinero. Y al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Trae libertad de Jesús a tu vida familiar. Entonces, decide y escribe un plan premeditado, calculado y designado de cuánto darás y a dónde irá antes de que llegue tu próximo ingreso. ¿Está bien? Queremos vivir con manos abiertas. Cuando eres generoso, Dios no mira tus manos, Dios mira primero tu corazón. Y cuando abres tus manos para dar, voy a decirte algo, tus manos al principio van a quedar vacías, pero Dios va a mirar luego tus manos abiertas por tu generosidad y las va a llenar con abundancia para que tengas mucho más para ti, para los tuyos y para seguir dando. Dios se interesa en eso. Gracias, Señor. Gracias por hablar a nuestro corazón. Necesitamos que nos enseñes para vivir nuestra vida como aquellos que dicen con su diario andar, es más bienaventurado dar que recibir. Que vivamos de esa manera en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis queridos hermanos.